¿Qué fue, mi gente? Es John Aquavi. En esta oportunidad tienen que ver una respuesta que se ha vuelto viral que dio un entrenador de un equipo de la NBA, los Celtics, llamado Joe Mazzulla, a una pregunta que con tanta frecuencia medios de comunicación progres tienen que hacer a cualquier figura pública de renombre, de influencia, y eso es un comentario que lo ponga en la posición de no ser un entrenador de un equipo de la NBA, de no ser un actor o una actriz, un cantante, un futbolista, un basquetbolista, sino de ser un activista político, de ser un activista social. Obviamente para difundir y propagar la agenda de los progres, ¿ok? Si fueses a hacer lo contrario y empezar a apoyar posturas conservadoras de derecha o, por ejemplo, Estados Unidos, posturas pro-Trump, allí probablemente verías intentos y llamados de que fueses despedido, de que seas cancelado, de que pierdas patrocinantes, de que te sea difícil ascender aún más en tu carrera profesional. Pero esto se ha vuelto una práctica cada vez más cotidiana. Los progres creen que si eres una figura de influencia, sin importar en qué ámbito estés y sin importar que el ámbito en el que estés no tenga absolutamente nada o no debería tener absolutamente nada que ver con la política, de igual forma quieren que hables sobre temas políticos y sociales. Ahora vamos a ver primero un intercambio que ocurrió entre dos entrenadores de la NFL, ¿ok? Primero está Todd Bowles, el entrenador de los Buccaneers, quien respondiendo a una pregunta parecida a lo que acabo de plantear, tuvo esto que decir al respecto. Escuchen el subtítulo en pantalla. You and Mike Tomlin are two of the few black head coaches in the league. I wonder what your relationship is like with them and your thoughts on Steve Wilkes joining that fold. I have a very good relationship with Tomlin. We don't look at what color we are when we coach against each other. We just know each other. I have a lot of very good white friends that coach in this league as well, and I don't think it's a big deal as far as us being coaching against each other. I think it's normal. Wilkes got an opportunity to do a good job. Hopefully he does it. And we coach ball. We don't look at color. But you also understand that representation matters too, right? And that when young aspiring coaches or even football players, they see you guys, they see someone that looks like them, maybe grew up like them, that has to mean something. Well, when you say you see you guys and look like them and grow up like them, means that we're oddballs to begin with. And I think the minute you guys stop making a big deal about it, everybody else will as well. Entonces, miren, totalmente cierto lo que dice Todd Bowles aquí, que la única razón por la que la gente siquiera considera estos temas es porque personas como los que estaban allí haciendo estas preguntas en los medios de comunicación hacen que sean supuestamente temas importantes. La mujer dice, sí, pero también es demasiado importante la representación. En el 2024 la mayoría de los jugadores de la NFL son afroamericanos. El 53.5% de los jugadores de la NFL son afroamericanos. ¿Qué más representación quieren? Ni hablar de la NBA. Entonces, una vez más, estos son argumentos que se tienen que inventar los progres y quienes ven la política identitaria como el mecanismo más fácil para vender su agenda, lo tienen que mantener vivo porque sin ello, pues, no comen. O sea, al fin y al cabo, miren a los creadores del movimiento BLM. Son multimillonarios con grandes mansiones que pudieron comprar debido precisamente a estos movimientos. Hay mucho dinero por hacer si eres parte de alguno de los movimientos que dice supuestamente querer la igualdad y el respeto a todos por igual, que ya en países como Estados Unidos existe. Ahora se utiliza, por ejemplo, una opinión de una persona para hacer parecer que debido a eso se tiene que seguir haciendo un cambio sistemático. Miren, siempre van a haber personas que van a tener pensamientos en contra de otros por cualquier motivo, por el dinero que tengan, por su estatura, por el atractivo de su esposa, por el auto que manejan, por su puesto laboral, por su raza, por su religión, por cualquier cosa. Pero al fin y al cabo, si nosotros tratamos de controlar los pensamientos de todos, terminamos en un escenario pues muy orwelliano, que es al fin y al cabo lo que quieren los progres, ¿verdad? Los progres quieren que tú no puedas decir nada que esté por fuera de su dogma, de su agenda. Pero la realidad es que lo único que debería importar, si tú eres, por ejemplo, un entrenador de la NFL o de cualquier equipo deportivo, es qué tan bueno eres haciendo tu trabajo. De resto, no importa si eres afroamericano, blanco, asiático o cualquier otro grupo. Lo único que importa es si eres bueno haciendo tu trabajo o no. Y eso es precisamente lo que dice Todd. Ahora, en respuesta a esto, Jared Mayo, el entrenador de los New England Patriots, tuvo esto que decir buscando apelar a justamente movimientos como BLM y ha puesto a esta agenda progre en la actualidad. Escuchemos. See color, because I believe if you don't see color, you can't see racism. And whatever happens, black, white,
disabled person. I've always, even someone with disabilities, I always, for the most part, people are like, when they're young, they kind of make the spot hot. Younger people know what that means. But what I would say is, no, I want you to be able to go up to those people and really understand those people. So it goes back to whatever it is, black, white, yellow, it really doesn't matter, but it does matter so we can try to fix the problem. Ok, Jared, mira, qué forma de hablar y no decir nada. Y por cierto, quizás ya se me está viendo la edad, ¿ok? Quizás es que yo no soy tan joven como pensé. Bueno, estoy a punto de cumplir 31 años, ¿ok? Porque Jared dice la gente joven, ¿sabe a lo que me refiero? Y yo definitivamente no sé a lo que te refieres, Jared. Así que ustedes, los jóvenes en la audiencia, ¿verdad? Déjenme saber, ustedes entienden, explíquenme. Y por fuera de eso, él termina este absoluto sopa de letras de opinión diciendo, bueno, no importa el color, pero sí importa mucho, no importa, pero sí importa demasiado, ¿ok? Y lo más irónico de todo esto y de esta clase de posturas es que él pareciera ignorar que está promoviendo exactamente a lo que dice oponerse. El que se vea una diferencia entre personas por sus características inmutables, por de qué raza son, cuando no debería existir tal diferencia porque en efecto no la hay. Todos somos seres humanos y una vez más, si estamos hablando, por ejemplo, del deporte y del deporte profesional, debería hablar únicamente lo que es el mérito de los logros de cada individuo y no cuáles son sus características inmutables. Pero personas como Jared Mayo creen que es muy importante hablar sobre esas cualidades, sobre esas características y no sobre el mérito. Ahora, vamos a ver lo que dije era la respuesta perfecta a este tipo de preguntas. La dio Joe Mazzulla, una vez más entrenador del equipo de los Celtics de la NBA. Vince Goodwill, Yahoo Sports. For the first time since 1975, this is the NBA Finals where you have two black head coaches. Given the plight sometimes of black head coaches in the NBA, do you think this is a significant moment? Do you take pride in this? How do you view this, or do you not see it at all? I wonder how many of those have been Christian coaches. Él dice, me pregunto cuántos de esos habrán sido entrenadores cristianos. David Aldridge. Y después hay un silencio de casi 10 segundos porque el, entre comillas, periodista de Yahoo News, que por cierto ni siquiera sabía que Yahoo News tenía tal cosa. Yahoo News al fin y al cabo es un agregador de noticias, que la única vez que recibe visitas en sus artículos es porque son artículos de otros medios a los que Yahoo News les paga por distribuirlos, ¿ok? Pero este, entre comillas, periodista le pregunta... ¿Qué crees sobre el hecho de que sea la primera vez en 50 años que hay dos entrenadores afroamericanos en la final de la NBA? En este momento histórico tan importante. Miren, primero, una vez más, estamos hablando de una liga, la NBA actualmente, que tiene más entrenadores afroamericanos que blancos. Entonces, si vamos a representación, ¿qué significa representación? Debería ser entonces que basado en la representación del censo del país, porque en tal caso están muy sobre representados, pero jamás dirían tal cosa, porque decirlo sería racista. Y en efecto, yo tampoco lo diría, porque si son las mejores personas para el cargo, que estén allí. Si son los mejores entrenadores y los mejores jugadores de baloncesto son afroamericanos, la mayoría de los casos, pues que sean precisamente esas personas que estén ocupando estos puestos en estos equipos de la NBA y recibiendo millones de dólares por hacerlo, ¿ok? No tengo ningún problema con ello, a diferencia de a quienes les molesta, por ejemplo, que hayan equipos de fútbol en Inglaterra que no tengan suficiente representación de minorías. Y esos son racistas, ¿ok? Porque son personas que quieren ver menos de un grupo para ver más de otro, ¿ok? Eso es racismo, en lugar de ver simplemente quiénes son las mejores personas para el rol. Y después él dice que, en respuesta, Joe Mazzulla dice, ¿por qué no hablamos entonces de cuántos eran cristianos? Y miren, es una pregunta, es una respuesta perfecta, porque si la pregunta se trata de características inmutables, cosas que la persona no decide. Tú no decidiste de qué raza ibas a ser, ¿ok? Entonces, si la pregunta se basa en eso, ¿por qué no sería mucho más importante si fuésemos a hablar de ese tema que, repito, no tiene nada que ver con el deporte de por sí? Pero si quisieras hablar de ese tema, ¿no sería más importante hablar de la estructura de valores que las personas tengan? De qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que ven como correcto e incorrecto. ¿Acaso eso no es más importante? ¿Qué clase de personas son? Entonces, si tú quieres hablar de personas basado en características particulares que están por fuera del aspecto deportivo, que debería ser
El único importante, o por lo menos el predominante en un discurso sobre atletas profesionales y entrenadores de equipos deportivos, pues entonces, ¿por qué no hablar de sus creencias, de su estructura de valores, de si son, por ejemplo, cristianos o no? Joe Mazzulla es un cristiano, una persona que ha hablado frecuentemente de cómo el cristianismo es algo muy importante para él y para la forma en la que él vive su vida. Entonces, él considera que esto sería una discusión mucho más interesante para tener. Pero claro, a los medios de comunicación de izquierda no les interesa tener la conversación, pues porque no va acorde a su agenda. Ahora, la única agenda que ellos tienen para hablar del cristianismo es cuando lo pueden criticar, porque recuerden, la única religión mainstream que se puede criticar es el cristianismo. En cualquier otra eres tildado islamofóbico, de antisemita, de esto y aquello, pero si quieres hacer críticas al cristianismo, adelante, todas las que quieras, y eres incentivado a hacerlo más bien, ¿ok? Ahora, hablando de cosas que no puedes criticar, estamos todavía en el mes del orgullo en países como Estados Unidos, ¿ok? Y pues miren, ustedes quizás recordarán que yo unas semanas atrás hice un video hablando sobre lo que había ocurrido cuando en Florida un hombre en un automóvil había hecho donas encima de un mural del orgullo que había sido pintado en la carretera, ¿ok? Y estaban buscando a este hombre para sentenciarlo, ¿ok? Porque era terrible lo que había hecho, un crimen de odio. Ahora, yo como chiste, que por cierto, todo ese video estaba en tono de sarcasmo, ustedes no saben la cantidad de suscriptores que yo perdí por ese video. Yo habré perdido como 70, 80 suscriptores por ese video porque pensaron que yo estaba atacando a Donald Trump por el tono de sarcasmo que yo había puesto en el video al inicio, ¿ok? Así que una maravilla. Este es el video en pantalla, ¿verdad? Tiene este título. Pero dentro de este video, ¿verdad? Yo dije que esto es lo que podría pasar ahora si fuese, por ejemplo, un mural de Donald Trump y que los izquierdistas rápidamente lo más probable es que irían a vandalizarlo, pero debido a que la mayoría de ellos no manejan, no tiene auto, lo tendría que hacer de otras formas. Escucha lo que dije. ¿Algún acto de vandalismo a este mural? Obviamente no podrían hacer donas sobre el mural porque no tienen auto. Es difícil hacerlo en bicicleta, en monopatín, quizás. Miren. Cuando la realidad supera la ficción, ¿ok? Cuando la realidad supera los inventos míos en un video. Resulta que unos adolescentes en Washington han sido arrestados por rayar el paso de peatones del orgullo con patines eléctricos, como los patines eléctricos, ¿ok? Y podría pasar hasta 5 años tras las rejas. Hasta 5 años de prisión. Resulta que estos adolescentes de Washington fueron arrestados por supuestamente desfigurar un mural de orgullo. Esto lo hicieron cuando utilizaron sus monopatines eléctricos que habían sido alquilados de una compañía llamada Lime y empezaron a hacer derrapes, ¿okay? Empezaron básicamente a acelerar sin moverse sobre este mural. Y algunas personas los vieron y esto es lo que tuvieron que decir al respecto. Escuchen el subtítulo en pantalla. Just hours after workers repainted the downtown Pride mural, police say it was defaced again. Spokane police arrested 3 teenagers for purposefully creating skid marks on the new mural last night. Graham 2's Nicole Hernandez spoke with someone who saw it happen. Qué terrible, Ale. Me estoy riendo solamente por lo terrible de la noticia. On a block rife with LGBTQ support, the voice of the few has been loud recently. It was really sad and disappointing. Kaylee Gaines McGee has worked at Atticus on Howard for 5 years. And there you go. So she's seen all the support. Our shop in this street is so welcoming to everyone. But she's also seen the hate. It was definitely deliberate. Most recently, Wednesday evening, while sitting on O'Doherty's patio. We all looked over and just saw this group of teenagers deliberately making marks and scratch marks with their Lime scooters, just all around. Several witnesses confronted the group and called police. We're not going to sit by as we watch people deliberately commit a hate crime, right in the middle of downtown. Ahora me pregunto, ¿qué otra clase de crímenes de odio estas personas rápidamente irían a evitar? Yo me pregunto, por ejemplo, si fuese una persona con un gorro de MAGA y alguien viniese a quitárselo, ¿acaso estas personas serían tan rápidas en llamar a la policía por ello? Porque nosotros tenemos incontables videos de precisamente esto ocurriendo. Personas que tienen un gorro, un banderín pro Trump y viene alguien y se lo quita y lo arroja y lo rompe. Y con muy poca frecuencia vemos que hay un alarde tan grande de parte de simpatizantes de Joe Biden de decir, hey, miren, yo podré ser simpatizante de Joe Biden, pero esto es incorrecto, no lo vamos a permitir en nuestra comunidad. Me pregunto si sería la misma reacción. Ahora, por fuera de ello, ¿ustedes pueden imaginar estar manejando por este lugar y tener que pasar encima de este mural?
yo estaría estresadísimo. Yo estaría pensando, mire, que no haya un auto que desacelere enfrente mío, que ponga los frenos, porque si no yo tengo que frenar rápidamente. Imagínense si yo dejo una marquita y un rayito, un rayoncito, ¿verdad? En el suelo, y después yo termino encarcelado por 5 años. Imaginen, yo estaría estresado. Yo le daría la vuelta a toda la cuadra, ¿verdad? Haría como los caballos de la policía en Londres, que no les gusta pasar por encima de estos murales. Que por cierto, ningún caballólogo en los comentarios me ha dicho por qué, y yo no lo he buscado, ¿verdad? ¿Por qué los caballos de la policía no pareciera querer pasar por encima de estas banderas, ¿verdad? Pero tengo que repetir, esto está en la carretera, Entonces, si no quieres que algo se pueda manchar con las ruedas de cosas que le pasen por encima, quizás no lo pongas en la carretera, que tiene como uso casi explícito y casi absoluto el que justamente eso ocurra, el que ruedas puedan pasarle por encima. Y que hay que recordar, las carreteras son pagadas con el dinero de los contribuyentes, de todos. Entonces, ¿por qué debería haber un mural de cualquier postura particular en una carretera que es pagada por todos y que todos van a poder utilizar o van a tener que utilizar, por ejemplo, si quieren llegar al punto A, del punto A al punto B, ¿ok? Pero por fuera de eso, también tenemos que hablar de lo que fue la respuesta de esta compañía Lime. Obviamente una compañía progre de California, si no me equivoco, tuvo que salir corriendo, y esto fue lo que hicieron. Lime, una empresa de transporte que alquila scooters y bicicletas eléctricas a peatones, está implementando una zona prohibida, una no-go zone, alrededor de un cruce de peatones pintado con un gran mural en Washington. Entonces, básicamente esto significa que ahora no vas a poder siquiera entrar a esta zona. No vas a estar en el monopatín y a lo que te acercas al mural se va a detener. No vas a poder avanzar. Como los no-go zones, los áreas de no sobrevuelo para los drones. Que si tú quieres volar un drone, descargas la aplicación, te deja saber si puedes volar aquí o no. Y si no puedes volar, no permite que el drone siquiera pueda ascender. Pues ahora Lime ha decidido hacer lo mismo con esto. Es absolutamente increíble. Miren, como dije, cuando la realidad supera la ficción. Estados Unidos es precisamente eso todos los días. Pero bueno, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.